hubo mucha prueba, bastante prueba para su servidor, mucha, demasiada. No saben cómo Satanás se encarga de tratar de movernos, de tratar de tumbarnos, hermanos. Pero gloria a Dios que el Señor está con nosotros y que Él nos ha dado la fortaleza que hay en nosotros. El otro día yo les decía, nosotros necesitamos apoyarnos los unos a los otros, que necesitamos estar más unidos que nunca. Es más, no recuerdo si hace 2 o 3 semanas atrás, hermanos, yo prediqué de que debemos de tener una maravillosa unidad. Pero por lo visto, hermanos, a ninguno de nosotros el Señor nos habló a través de esa predicación. Y usted me podrá decir, pastor, a mí el Señor sí me habló. Y yo le puedo decir con toda honestidad, hermanos, que el Señor le habla mientras estamos aquí en el templo, mientras estamos en estas 4 paredes. Y nos comprometemos con el Señor y queremos hacer algo por el Señor, porque el Señor nos habla a través de su palabra, porque su palabra dice claramente que jamás va a volver vacía, ¿cierto? Y el Señor nos habla tremendamente por medio de su palabra mientras estamos en el templo. Pero cuando salemos de este lugar, hermanos, cuando verdaderamente nosotros salemos de este lugar, nos olvidamos de lo que le hemos prometido al Señor. Nos olvidamos de lo cual, del pacto que hicimos con nuestro Dios. Y el Señor no se olvida, hermanos, el pacto que ha hecho entre usted y Él. Cuando estamos nosotros, cuando estamos en estas 4 paredes, hermanos, nosotros nos volvemos espirituales. Y decimos, aquí estoy para apoyar, aquí estoy para ser ese mayordomo que el Señor quiere y necesita. Pero salimos de este lugar y se nos olvida completamente lo que le hemos dicho a nuestro Señor. Les decía también, hermano, que nosotros, los pastores, somos como Moisés, que necesitamos de Aarón y de Hur para que le apoyen, ¿cierto? En una predicación se los mencioné, les dije, hermanos, nosotros somos esos líderes que necesitamos también, como Aarón, como Hur, para poder sostenernos cuando estamos cayendo, cuando estamos muriendo. Necesitamos de esos líderes que se levanten y que digan, pastor, aquí estoy para lo que necesiten. Y en todas las iglesias, hermanos, en todas las iglesias de Cristo, donde se predica verdaderamente la palabra de Dios, está pasando por lo mismo. La misma situación que está en la iglesia Bautista de Benecer, está en la iglesia de allá de Nueva York, está en la iglesia de San Francisco, está en la iglesia de Houston, está en la iglesia de California, está en todas las iglesias. Lo mismo que está sucediendo, hermanos, está sucediendo. Lo mismo que está sucediendo aquí, está sucediendo en la iglesia universal de Cristo. Y a mí, en verdad, hermanos, me da mucha tristeza, porque anoche precisamente llegó un mensaje de un pastor muy querido mío, y la verdad no lo leí hasta esta mañana, hermanos. Cuando me desperté para poder repasar la prédica que el Señor me había dado para poder predicar el día de hoy, me levanté, oré al Señor y no había visto el mensaje aún. Y estoy repasando la prédica y prendió el teléfono. No sé, ahorita los que bajaron la aplicación del mundial, llega el mensaje, ¿cierto? Y llegó un mensaje que iba a empezar un partido. Y la luz me reflejó y miré que tenía 15 mensajes de este pastor. Y el mensaje decía así: hermanos pastores, la carga del ministerio muchas veces se vuelve pesada, y el no ver frutos y apoyo de la misma congregación que esperamos, muchas veces se nos hace sentir que hemos trabajado en vano. Además de eso, cada uno de nosotros tenemos diferentes cargas en nuestras vidas personales, como la familia, como nuestros hijos, como nuestro trabajo, y tenemos cargas en nuestras vidas espirituales también, etc. Mateo 11, 28 al 30 dice: llevemos nuestras cargas al Señor en oración.
esta noche orando los unos por los otros y prediquemos con gozo la gloria de aquel que nos llamó, que nos amó, llamó y sostiene, orando por ustedes en esta noche con mucho cariño, su hermano pastor, y su firma da el nombre. Y me puse a analizar el mensaje que llegó, hermanos. Ya después estaban 14 mensajes que habían contestado pastores pidiendo la misma oración. Y yo dije, wow, no soy el único, Señor. No soy el único que está pasando por esta aflicción. Por eso hace un momento les dije, no es fácil. No es fácil ser pastor, pero tampoco imposible. Nosotros hemos aceptado el llamado que el Señor nos ha dado para glorificarlo solamente a Él. Y en esta mañana, cuando su servidor, hermano, miré ese mensaje, me puse a analizarlo, me puse a ver lo que el Señor me decía a través de esas palabras, a través de los mensajes, y escuché la voz del Señor que dice: yo quiero usar a cada uno de los que están en la Iglesia Bautista de Benecer para glorificarme a mí. El mensaje va a estar un poco fuerte, hermanos, y si está fuerte, pues quiere decir que el Señor quiere hablar. Y si está fuerte, es porque el Señor quiere usarlo, que el Señor quiere levantarlo, que el Señor quiere cobijarlo y usarlo para la gloria solamente de Él. No para que nosotros, hermanos, lo que hagamos nosotros o lo que hacemos nosotros solamente es para el Señor y no para los hombres. Y Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere que usted sea el próximo predicador de esta su iglesia. El Señor quiere que usted sea el próximo líder de la alabanza. El Señor quiere que usted sea el próximo maestro de la escuela dominical. El Señor quiere que usted sea el próximo pastor de jóvenes. El Señor quiere que usted sea el próximo director de la enseñanza. El Señor quiere usarte solamente a ti, pero solamente tienes que escuchar la voz de Dios y deja que el Señor te muestre donde el Señor quiere usarte. Solamente escucha la voz de Dios y deja que Él te use para la gloria y honra de Él. Yo siempre les he dicho, hermanos, si quiere trabajar, hay mucho trabajo por hacer. Cubre una necesidad. No esperes que el Señor mande a otra persona o que mande a otro hermano para cubrir esa necesidad, porque tú aún estás esperando. Si es del Señor, si estás aquí, es porque el Señor te ha traído para usarte y glorificar su santo nombre. El Señor no te trajo por casualidades. El Señor no te tiene el día de hoy aquí para que te veas bonito y para que los hermanos te vean cómo veniste vestido. El Señor te quiere y te tiene aquí para usarte y para hablarte por medio de su palabra, y que empecemos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros llevemos el evangelio, que nosotros transmitemos la palabra de nuestro Señor y que vayamos, como dice su palabra, hasta lo último de la tierra, y Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor quiere usarnos. El Señor quiere usarte. El Señor te ha dado talentos. El Señor te ha dado dones. El Señor quiere verdaderamente que nosotros, hermanos, podamos sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Pastor, pero eso no es a lo que el Señor me llamó, que lleve las cargas de los otros. Sí, hermano, el Señor también quiere, porque dice su palabra: recibí al que es débil en la fe, pero para nada, dice,
recibí al que es débil en la fe, pero no para contender, sino para ayudarlo, para hacerlo crecer. Pero nosotros, hermanos, debemos de aprender y debemos de atesorar eso en nuestro corazón para dejar de atacarnos. Es que tú no sabes, es que tú estás mal, es que esto no es así. Hermanos, ayudémoslo a crecer y sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Cuando lo tenga, hermano, en reverencia a la palabra del Señor, póngase de pie. Lo tenemos. Amén. 6:2. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es lo que dice su Biblia. Que el Señor bendiga su santa palabra. Señor Dios mío, Padre celestial, Señor, venimos delante de ti, Padre Santo, en esta hora. Te pido, Señor, que seas tú con tu siervo, Señor, con el instrumento, Padre. Yo solamente soy un instrumento, Señor. No permitas que salgan palabras vanas, Señor, mías, sino que salgan palabras, Señor, a las cuales tú puedas usar para poder transmitir esa palabra a tu iglesia, a tu novia, a tu pueblo, a tu esposa, Señor. Que esa palabra, Padre Santo, que ya pusiste de antemano, Señor, en tu servidor, Padre, que sea transmitida, Señor, al pie de la letra, Padre. Señor, que no salgan palabras mías a las cuales puedas lastimar, Señor, a tu iglesia, sino que salgan palabras, Padre, que puedan servir de edificación a tu iglesia, Señor. Te pido, Padre Santo, que cuide los corazones que están aquí presentes, Señor. Te pido, Padre Santo, que los que están ausentes, seas tú también llevándoles esa palabra que ellos necesitan, Señor, para poder sobrellevarnos los unos a los otros, Señor. Sin contender, Señor, sin malicia, sin envidia, sin coraje, sin enojo, Señor, sino al contrario, Padre, que estemos gozosos sirviéndote solamente a ti, Señor. Es un privilegio, Padre, una responsabilidad poder servirte, Señor. Nos has dado un privilegio de servirte, de ser tus embajadores, Señor. Nos has dado una responsabilidad, Padre, de representar a Cristo, Señor, aquí en la tierra, Padre. Que cumplamos, Señor, esa responsabilidad y que nos gocemos, Padre, en ese privilegio que tú nos has dado, Señor. De millones de personas en el mundo nos has escogido, Señor, para que seamos la luz y la sal de la tierra, Señor. Gracias, Señor, por ese gran privilegio, Padre. En tus benditas manos estamos, Señor, porque lo hemos orado en el nombre que tiene poder, que un día toda rodilla se doblará, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Aquí Pablo exhortando la iglesia de los Gálatas. En los versículos anteriores, hermanos, les decía: anden en espíritu y dejen los deseos de la carne. En Gálatas 5:16 dice la palabra del Señor así, hermanos. No muevan de ahí su Biblia por el momento. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí Pablo exhorta a la iglesia de los Gálatas a
a que anden en espíritu, a que dejen los deseos de la carne. Deja de preocuparte por tu carne, preocúpate más por lo espiritual, y es lo que nosotros debemos de hacer. No preocuparnos más de nosotros mismos que de lo espiritual, y estamos mal. El que anda en la carne está en contra del espíritu. Por eso es que nosotros no llegamos a ser verdaderamente cristianos como demanda la palabra de nuestro Señor. El Señor nos demanda que nosotros dejemos los deseos de la carne. El Señor nos manda en su palabra a que nosotros vivamos una vida ordenadamente como Cristo quiere que la vivamos. El Señor nos demanda que nosotros seamos luz en la tierra. El Señor nos demanda que nosotros, hermanos, que cumplamos lo que dice en la palabra de nuestro Señor. Si la palabra de nuestro Señor dice que nos amemos, empecemos a amarnos los unos a los otros. ¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿Cuáles son los mandamientos del Nuevo Testamento? O que se resumen los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Si no hemos conocido a Dios, el que dio su vida para darnos vida eterna, ¿cómo entonces vamos a amar a nuestro Señor Jesucristo? Nosotros debemos de amar a nuestro Dios como manda la palabra de nuestro Señor. Que empecemos amando a nuestro Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, y que empecemos a amar a nuestro semejante, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos de empezar por eso y dejar los deseos de la carne para empezar a andar espiritualmente agradándole a nuestro Señor. Amén. Muchas de las veces, hermanos, el que anda en la carne, dice la palabra que está en contra del espíritu. Por eso es que nosotros no llegamos al servicio de oración, a los servicios de economía, porque aún andamos carnalmente, porque preferimos quedar bien con el patrón, preferimos trabajar una hora extra el miércoles, el viernes, antes que agradarle a nuestro Dios, antes de darle esa hora a nuestro Dios, porque andamos en la carne y no en el espíritu. Por eso los servicios de oración no se nos hacen importantes. Por eso tener una coinonía con los hermanos no se nos hace tan agradable, porque aún andamos pensando en la carne y estamos caminando en la carne, y eso no es de Dios. Y le sigue diciendo Pablo: ¿sabes por qué sé que andas en los deseos de la carne? Porque lo has visto, porque tu fruto lo refleja. Y es lo mismo que la iglesia de Cristo hoy en día, universalmente está sucediendo lo mismo en la iglesia de Cristo. Es lo mismo que está sucediendo en la iglesia de Cristo que lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Pero mira, tú que andas en adulterio, tú que andas en fornicación, tú que andas en inmundicia, tú que andas en lascivia, tú que andas en iras, tú que andas en contiendas, tú que andas en diserciones, tú que andas en herejías. Pastor, eso está muy fuerte, pues es lo que está pasando en la iglesia de Cristo, porque se están deleitando en la carne antes que en lo espiritual. Pastor, pero es que yo no estoy fornicando. Qué bueno, hermano, que no está fornicando, pero está en contienda con su hermano. Pastor, es que yo no estoy adulterando. Qué bueno, hermano, que no está adulterando, pero está airado. Pastor, pero yo no estoy haciendo contiendas. Qué bueno, hermano, pero tiene envidia del hermano, tiene envidia de la hermana, está enojado con su hermano, está enojado con
esposo, hermana. Es lo mismo que está sucediendo en la iglesia de Cristo que lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Iglesia de Cristo debe verdaderamente de despertar y ponerse en las manos de Dios para poder andar caminando espiritualmente y no andar caminando carnalmente. No somos cristianos carnales, debemos de ser cristianos espirituales. Amén. Muchas de las veces nosotros tenemos tanta envidia, hermanos, que nos da envidia que pongan a trabajar al hermano que apenas llegó. No, pues es que pastor, es que ya pusieron al hermano. Mire, yo quería trabajar en eso que pusieron al hermano, y yo que llevo aquí años, a mí no me han puesto a trabajar. Yo les he dicho, hermano, y siempre se los voy a decir: si usted quiere servirle y agradarle a nuestro Señor, hermano, venga a servirle a nuestro Señor. El Señor quiere usar ese talento, el Señor quiere usarlo a usted, el Señor quiere glorificarse en su vida, el Señor tiene un propósito para su vida. Por eso es que lo trajo a esta, su iglesia. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, la cual componemos cada uno de nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor. Nosotros no debemos de tener envidia porque pusieron a trabajar al hermano. Al contrario, nosotros debemos de apoyar al hermano para que haga mejor su trabajo. Nosotros debemos de glorificarnos con lo que hace cada uno de los hermanos. Iglesia de Cristo, es tiempo de que despertemos, es tiempo de que nos levantemos y que andemos espiritualmente y no carnalmente. Muchas de las veces, hermanos, nosotros nos quejamos porque aún estamos en la carne y no en el espíritu. Porque si anduviéramos en el espíritu, qué bueno que el hermano le está yendo bien, qué bueno que el hermano lo pusieron a trabajar, qué bueno que se están levantando los hermanos para la gloria de nuestro Señor. Nosotros debemos de practicar, hermanos, el amor de Jesús. Y por eso paré la clase en la escuela dominical. Y el que no viene a la escuela dominical, para que vean y pongan un botón, hermanos, cómo trabaja el Espíritu de Dios. Yo esta predicación la hice en esta mañana cuando leí ese mensaje. Y el hermano que da la escuela dominical, el mismo mensaje lo traía. Y le dije: hermano, pare el mensaje, déjemelo a mí, yo allá continúo para servir, para seguir con la clase que usted traía. Lo mismo que el Señor me puso en mi corazón, le puso al hermano. Y si usted se la está perdiendo, hermanos, vean cómo el Espíritu de Dios trabaja en la vida de su iglesia cuando estás espiritualmente caminando y glorificando a nuestro Señor. Amén. Nosotros debemos de practicar el amor de Jesús. Él es el ejemplo más grande de amor vivido en práctica. Y nosotros, ¿por qué no seguimos el ejemplo? ¿Qué es lo que estamos esperando para seguir a nuestro Señor? Primera de Pedro 1:21 dice la palabra del Señor así: primera carta de Pedro 2:21. ¿Lo tenemos? Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y la estamos siguiendo. Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y nos amó a nosotros primero. No es que un día nosotros nos levantamos y dijimos: hoy voy a amar a Cristo, hoy le voy a entregar mi vida a Cristo. No, hermano. Dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, y la práctica que Él vivió fue a la cruz del Calvario para dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida eterna y que nosotros sigamos sus pisadas. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, nosotros mismos
y no en los demás. El Señor nos ha mandado a eso. Él nos ha mandado a que nosotros sigamos sus pisadas, a que vayamos nosotros detrás de Él. Deje de preocuparse por el hermano, por la hermana que no quiere servirle a nuestro Señor. Usted preocúpese por seguir las pisadas del Maestro. Usted preocúpese por seguir a Cristo. Usted vaya detrás de Cristo. Yo les voy a fallar, el líder les va a fallar, pero Cristo jamás les va a fallar. Para eso nos dejó ejemplo, para que vayas y para que sigas las pisadas de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, escúchelo bien, sigamos las pisadas de Cristo, vayamos detrás de Él, porque Él levantó a los abatidos. Y lo estamos haciendo nosotros. Verdaderamente nosotros nos estamos preocupando por el caído, nos estamos preocupando por el abatido. En Salmo 146 dice la palabra del Señor así. Salmo 146, 7. ¿Lo tenemos? Espero que todos lo tengan. Amén. Dice la palabra del Señor así en Salmo 146, 7. Que hace justicia a los agraviados, que da pan a quién. A los hambrientos. Vuelvo a leer. Que da pan A los hambrientos. Jehová liberta a quién. A los cautivos. Jehová abre a los ojos a quién. A los ciegos. Jehová levanta a los Caídos. Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Él hizo justicia, hermanos. Él hizo justicia a los agraviados. Él da pan a los hambrientos. Y Él quiere que usted, que yo, que hagamos lo mismo. Que nosotros debemos, hermanos, decíamos el viernes, no sé si se acuerda, y el que estuvo el viernes, que nosotros debemos de dar de lo mucho que el Señor nos ha dado. ¿Se acuerdan que decíamos? Que nosotros debemos de dar de lo mucho que el Señor nos ha dado. Que nosotros ayudemos a los que están cautivos. Pastor, pero ¿cómo? Hermanos, hoy en día hay muchos que están cautivos. Muchos, demasiados. Y que usted y yo conocemos. Muchos que están cautivos. Y que yo y usted conocemos y no estamos haciendo nada. Nada estamos haciendo. Usted tiene hermanos. ¿Qué tiene, hermanos? Levante la mano el que no tenga hermanos, el que no tenga ningún hermano, que no tenga hermanos. Todos tenemos un hermano, todos tenemos una hermana, ¿cierto? La mayoría de aquí tenemos hijos, la mayoría de aquí tenemos padres, la mayoría de aquí tenemos vecinos, la mayoría de aquí tenemos amistades que están cautivos en algún vicio, que Satanás los tiene atados en alguna perdición que se están perdiendo. Hay hijos de nosotros mismos que están perdidos en la droga, están cautivos en la droga. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hay personas que conocemos. Me contaba en la mañana, la hermana me dice, mi hermano dice, tuvo un accidente, no sabemos de él, no podemos comunicarnos con él, él está solo. Hay personas que están en los hospitales solas, abandonadas, cautivos en una enfermedad. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nada. Y decimos que somos cristianos, decimos que somos hijos de Dios, decimos que nos amamos aquí entre nosotros. Pero dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros es tiempo, iglesia de Cristo, que se debe de levantar y debe de salir para romper esas cadenas, para sacar a gente donde están cautivos, para arrebatarle a esos que Satanás los tiene atados en una enfermedad, que los tiene atados en un vicio, que los tiene atados, hermanos, en la prostitución, que los tiene atados en tanta cosa, que hay un cautiverio, que los hijos de Dios no están haciendo absolutamente nada porque no amamos a Dios como dice su palabra.
tiempo, hermanos, es tiempo que nosotros salgamos, hermanos, que vayamos y que podamos arrebatarle de las garras de Satanás. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada porque no queremos ir a visitar, no queremos ir a evangelizar. Hoy en día, hermanos, como que la gente no quiere escuchar. Hoy en día está bien difícil que la gente quiera escuchar. Salimos por muchas semanas, hermanos, por muchas semanas a evangelizar. A veces que venían 5, a veces que venían 20 a evangelizar. Y no había respuesta. Y no había respuesta. Porque hoy la gente, hermanos, Satanás los tiene más atados en un teléfono. Hoy en día Satanás los tiene más atados, hermanos, en el internet. Ah, no, pues si yo quiero ir a la iglesia, de aquí escucho la predicación, de aquí miro la predicación. Pero como les dije, todos tenemos familiares, todos tenemos gente que nos rodea, que nosotros como hijos de Dios debemos de salir, hermanos, a llevar la palabra de nuestro Señor. Estamos coordinando con la hermana que es la directora de evangelismo, que vayamos a hablarles, hermanos, a nuestros familiares, que vayamos a hablarle a nuestros hijos, que vayamos nosotros a hablarles a nuestros padres, que vayamos nosotros a hablarle a nuestros tíos, que empecemos por nuestra casa, como dice su palabra, y que empecemos a desatar esas ataduras que los están esclavizando, porque a eso es a lo que nos manda el Señor, a que le abramos los ojos a los ciegos que aún tienen la venda en los ojos, porque Satanás, dice su palabra, los tiene cegados. Los tiene cegados, dice, Él les cegó el entendimiento, pero el Señor nos manda que nosotros seamos esa luz, para que ellos puedan ver, para que ellos puedan ser luz también en medio de las tinieblas. El Señor levantó a los caídos, pero sigamos su ejemplo. Aquí nosotros vamos a levantar, pastor, pero si nadie nos ayuda, así, hermanos, si nadie quiere ayudarnos, el Señor va delante de ti, pero yo sé que el Señor va a levantar hombres, que el Señor va a levantar varones, que el Señor va a levantar mujeres que anden verdaderamente en el Espíritu y no en la carne, y que sigamos el ejemplo de Cristo, que sigamos sus pisadas y empecemos nosotros a alabarlo como Él se merece, como Él quiere y espera de cada uno de nosotros. No se preocupe usted porque el hermano fulano no quiere. Usted preocúpese porque usted si quiere, porque usted va a dar cuentas por usted y no va a dar cuentas por el hermano. Usted va a dar cuentas solamente por usted. Usted sírvale y agrádele a Dios, siga sus pisadas, así como Él soportó a los débiles. Es tiempo, iglesia de Cristo, que nosotros nos levantemos y que nosotros soportemos a los débiles. Romanos 15 dice la palabra del Señor así. Romanos 15. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para edificación. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo. Iglesia de Cristo, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a agradar a nuestro prójimo? El Señor no nos manda que nosotros nos agrademos a nosotros mismos. No, hermanos, Él quiere que ayudemos a los débiles, que ayudemos a los necesitados, a los que apenas van empezando, que les ayudemos, que les enseñemos, que los animemos, que los abracemos. ¿Y qué es lo que usted y lo que yo estamos haciendo? Han llegado unos hermanos que yo creo no voy a recordar todos los nombres de todos, pero llegó el hermano Víctor y su esposa, llegó el hermano Julio y llegó el hermano Pablo y su esposa.
Lo dije correcto, hermanos. Oh, y los hermanos también. Se me fue el hermano. Se me fue su nombre, hermano. Se lo debo. Bueno, me lo debe, dígamelo primero. Se me fue su nombre ahorita, hermano. Bueno, están 7 hermanos que han llegado nuevos. Que el hermano Jaime vino y nos los presentó y los dejó en esta su iglesia, hermanos. Abracen la iglesia porque también es de ustedes. Yo quisiera hacerle una pregunta, hermanos. Iglesia Bautista de Benecer. ¿Se ha arrimado con los hermanos para preguntarles dónde viven? Hermano, le ha preguntado el teléfono, le ha mandado un texto, le ha dicho, hermano, aquí estamos para apoyarlo. Hermano, mire, aquí está mi número de teléfono para lo que necesite. Estamos para animarlo, estamos para abrazarlo, estamos para cobijarlo, estamos para hacer lo que nos manda nuestro Señor. Hermanos, nosotros debemos de apoyarnos los unos a los otros. Nosotros debemos amarles, nosotros debemos preocuparnos por ellos, nosotros debemos soportar a los débiles. Y no quiere decir que sean débiles, claro que no, pero el Señor nos manda a que nosotros estemos siguiendo su ejemplo y soportándonos los unos a los otros, que tomemos un poco de carga y empecemos a hacer algo, a orar, a pedirle a Dios que les ayude, a pedirle a Dios por fortaleza, a pedirle a Dios que a cada uno de ellos los abrace, que ellos empiecen a agradarle al Señor, que ellos empiecen a amar al prójimo y que ellos sirvan para la edificación del pueblo de Cristo y que la iglesia de Cristo confiadamente pueda decir, amén, gloria a Dios, yo quiero servirle a Cristo. Amén. Cristo nos enseñó, hermanos, a levantar a los derrotados. En Juan 21 dice la palabra del Señor así. Ya estoy terminando, hermanos, si ya se enfadó, aguántese poquito. Ya estoy terminando. Juan 21 dice la palabra del Señor así. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí el Señor Jesús, hermano, le dice a Pedro que si lo amaba, ¿qué es lo que tenía que hacer? La primera vez le dijo, apacienta mis corderos. La segunda vez le dijo, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, esto es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Que empecemos a amarnos, que empecemos a apacientarnos, que apacientemos los corderos, que pastoreemos las ovejas y que apacentemos las ovejas. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Amas a Dios? Porque si amas a Dios, ya sabes qué hacer. Y si no lo amas, y si no lo amas, hermanos, es porque sigues viviendo, deleitándote en la carne y no en el Espíritu. Tú sabes mejor que nadie, hermano, cómo estás tú, cómo está tu relación con Dios. Si lo amas o no lo amas. Tú sabes perfectamente si lo obedeces o no lo obedeces. Tú sabes verdaderamente cómo está tu relación con Dios. Si sigues en espíritu o sigues en la carne. O si la iglesia de Cristo se levantará y dirá, aquí estoy yo para amarlo. Aquí estoy yo para seguir sus pisadas. Aquí estoy yo, pastor, para seguir detrás
del Maestro. Aquí estoy yo para seguir a Cristo como Él quiere que yo lo sirva. Aquí estoy yo, pastor, para agradarle a aquel que dio su vida por mí. Aquí estoy yo, pastor, para hacer propósito para la gloria y honra de nuestro Señor. Y si usted no quiere, hermano, déjelo. El Señor va a tener cuentas con Él. Y si usted no quiere agradarle al Señor, si usted no quiere amar al Señor como el Señor quiere que lo ames, amándonos los unos a los otros y haciendo su voluntad, puede continuar, hermano, como ha venido continuando. Pero el Señor sabe cómo está su relación con usted. Si llevas buena relación con Dios, estás espiritualmente. Pero si tu relación es con Dios del domingo, de cuando me acuerdo, de cuando me dan ganas, vives carnalmente y desgraciadamente no has sido salvo. Porque una persona que es salva, una persona que verdaderamente ha aceptado a Cristo en su corazón, lo primero que hace es en amar a aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario, aquel que nos dio la vida eterna, y empieza a amar a su prójimo como a sí mismo. El Señor manda y requiere de cada uno de nosotros que dejemos vivir carnalmente y que vivamos espiritualmente para la gloria de nuestro Señor. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.